de personas en la variante originaria de Wuhan es 3, es decir, cada persona infectada afectaba a otras 3 personas. Aquí vemos la persona que infecta a 3 personas más, y así se va extendiendo, ¿no? Al cabo de 4 ciclos vemos que hay un incremento de personas que han registrado, que ya se han infectado, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este número aumenta? Habrían más personas infectadas, ¿no? Y esto subiría en forma progresiva de manera rápida. Eso es lo que ha pasado con la nueva variante. El número de reproducción cambia, ya no sería 3, sino sería 4, como aquí. Y miren ustedes el número de personas que estarían contagiadas al final solamente de un ciclo, partiendo de solamente una persona infectada. Ahora imagínense ustedes qué es lo que pasa si ya hay más personas infectadas. Recordemos que la variante P1, por ejemplo, la variante brasilera, está presente, se nos indicaba en el mes pasado, en aproximadamente el 60% del total de casos de Lima Este, ¿no? Entonces, sin duda la extensión está en relación a eso. El impacto, como ya les dije, es la mayor propagación, ¿no? Se propaga más fácil, es decir, que la persona requiere menor exposición para enfermarse. Y la pregunta es, ¿puede o no causar una enfermedad más grave? La respuesta aún se está elaborando, ¿no? Hay muchas investigaciones que se están haciendo al respecto, pero si bien es cierto, no hay evidencia contundente que indique que causa una enfermedad más grave. La variante P1 también presenta mutaciones, de hecho se menciona que presenta 17 mutaciones acumuladas. La variante P1 es la variante brasilera. Se presenta estas mutaciones que vemos aquí, incluso la 501 es una mutación que ya habíamos visto en la variante brasilera y que también está en relación al aumento de la afinidad. Pero hay una mutación en específico, que es la que se registra en la posición 484, que es un cambio de aminoácidos, ¿no? Ahí se cambia el ácido glutámico por glicina y tiene repercusiones en el sitio de reconocimiento de anticuerpos, ¿no? Eso es importante porque eso significaría que podría haber una modificación de la respuesta de nuestro organismo frente al virus, porque justo está en el sitio de reconocimiento de anticuerpos, ¿no? Entonces, esto le permitiría al virus evadir la respuesta inmunológica de nuestro organismo. No modificaría nuestra respuesta en sí, porque, bueno, el virus no lo puede modificar, pero sí haría que no reconozcamos el virus, entonces que el virus pueda aumentar su carga viral más rápido, porque ya no habría una defensa de nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso aún está en estudio, pero por eso se conoce que la variante P1 es más preocupante que la variante brasilera, ¿no? Aunque aún están en estudio las características de ambas. Respecto a la enfermedad, nosotros aquí vamos a distinguir 3 casos. Caso sospechoso, caso confirmado y caso descartado. El más importante es el caso sospechoso. Es una persona que presenta infección respiratoria aguda, que presenta tos y dolor de garganta, y bueno, al menos un signo, ¿no? Que es el malestar general, la fiebre, la cefalea, la dificultad para respirar o la congestión nasal. Todo esto haría que una persona sea un caso sospechoso, ¿no? No necesita tener todos en definitiva para considerarse un caso sospechoso, pero si ya presenta infección respiratoria aguda, ya habría una alta sospecha, principalmente cuando hay lo que se conoce como un contacto directo, ¿no? Un contacto directo eh, es aquella persona que compartió o comparte el mismo ambiente de un caso confirmado, ¿no? A una distancia menor de 2 metros. Puede ser, por ejemplo, personas que convivan, en su caso, personas que laboren con esa persona, pero que hayan estado en contacto a menos de 2 metros. El personal de salud que no ha usado equipos de protección personal, también, de forma adecuada, también sería un contacto directo, ¿no? Si es que la persona a la cual atendía ha terminado siendo un caso de COVID-19. Hay una norma técnica que es la 456, donde se indica el uso correcto del equipo de protección personal, ¿no? Entonces, si quieren más información al respecto, ahí la pueden encontrar. Como les digo, un caso sospechoso con la presentación de estos síntomas ya implica que se deben de comenzar las medidas de respuesta inmediata, ¿no? Las medidas de respuesta inmediata
son el aislamiento, el monitoreo, la evaluación clínica, la evaluación del entorno. Hay mucho que forma parte de estas medidas de respuesta inmediata, ¿no? También está, por ejemplo, la toma de muestra para la confirmación, pero básicamente se tiene que ya comenzar con el aislamiento porque esa persona potencialmente podría transmitir la enfermedad. Un caso confirmado es una persona que a un examen de laboratorio haya salido positiva, y un caso descartado cuando hay 2 pruebas negativas, pero con ciertas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, que sea una prueba de detección de anticuerpos con una diferencia de 7 días. Si ambas pruebas salen negativas, recién es un caso confirmado. En cambio, si es una prueba de carga viral, de reconocimiento de carga viral, la diferencia es 3 días. Si ambos resultados salen negativos, ya se estaría hablando de un caso descartado. Y en caso de comenzar con una de carga viral y continuar con una de detección de anticuerpos, es 7 días el tiempo entre ellas. Si ambas salen negativas, sería un caso descartado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. No se necesita confirmar un caso para tomar las medidas necesarias de prevención. La infección asintomática es una persona que no presenta signos ni síntomas de COVID-19, pero que ha resultado positiva al laboratorio, quizás porque le han tomado una prueba en su establecimiento de salud, en el lugar donde labora, o porque ha tenido algún contacto con alguna persona infectada, ¿no? Esto es posible y, bueno, es real. Lo hemos visto probablemente a lo largo de nuestra práctica. Ya les mencioné que es un contacto directo, y bueno, acá también es el concepto de cuarentena y aislamiento, ¿no? La cuarentena es el procedimiento por el cual a una persona asintomática se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días, que se aplica en las siguientes condiciones, ¿no? Y bueno, ahí hay distintas, pero básicamente lo que yo quería transmitirles era la definición de cuarentena y aislamiento, ¿no? Que es básicamente restringir su movimiento, y es parte de la implementación de las medidas de respuesta inmediata. Aquí tenemos los síntomas de la COVID-19, fuente, la CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Se nos dice que la presentación de estos síntomas van apareciendo de 2 a 14 días después de la exposición al virus, ¿no? Y que se presentan distintos síntomas: fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, anosmia, pérdida del olfato, ageusia, pérdida del gusto, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos y diarrea, ¿no? Esos son los síntomas que nos presenta la CDC, pero sin embargo hay otros, por ejemplo, están las manifestaciones dermatológicas que no están registradas aquí. Por eso se da esta acepción, ¿no? Que nos da la misma CDC. Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. La CDC seguirá actualizando esta lista a medida que aprendamos más acerca de la COVID-19. Aquí vemos un esquema que nos ayuda a entender qué es lo que pasa con las personas que se infectan por el SARS-CoV-2. De las personas infectadas por el SARS-CoV-2, el 20% van a ser asintomáticos. Es más, si no les toman una prueba, no se van a dar cuenta que han ya sufrido esa infección. Un 60% van a presentar la enfermedad leve, un 15% moderada y un 5% grave o crítica. ¿Qué podemos concluir de este gráfico? Que un 80% de las personas infectadas por SARS-CoV-2 no van a tener casos graves ni críticos, ¿no? Entonces, todas estas personas, por ejemplo, pueden ser monitoreadas de forma extrahospitalaria. Ese 5% sí requeriría una atención hospitalaria intensiva, ¿no? Porque aquí es donde se va a dar el manejo de complicaciones y secuelas. Este 15% en relación a que esté en asociación con factores de riesgo podría o no ser manejado en un entorno hospitalario. Pero de todas maneras el prioritario sería el grave o crítico. Los grupos de riesgo son los que presentan mayor probabilidad de tener complicaciones. Aquí tenemos a los mayores de 60 años, por ejemplo, también a personas con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión. Aquí siempre me gusta resaltar lo que es la obesidad, porque, bueno, al ser una enfermedad inflamatoria y al conocer que parte del problema de las complicaciones de la COVID-19 es la hiperinflamación, esta es una condición que
expone mucho, representa un grupo de riesgo significativo respecto a lo que son complicaciones por COVID-19. Aquí vemos 3 etapas de la enfermedad. Tenemos la infección temprana, la fase pulmonar y la hiperinflamación, con distintas características. Aquí tenemos primero que predomina la carga viral, ¿no? La respuesta viral es la principal acá, ¿no? Y aquí la severidad no es tan grande. Acá vamos a encontrar síntomas como dolor de cabeza, fiebre, diarrea, tos. Cuando ya nos acercamos a la fase pulmonar, es aquí donde comienzan a presentarse mayores casos de severidad, porque acá ya se presenta hipoxia, todo eso que se detecta mediante evaluación de signos vitales, mediante la saturación, por ejemplo. Y la tercera etapa, que ya es la hiperinflamatoria, ¿no? Esta etapa es la que está asociada a la mayor cantidad de complicaciones. Es la respuesta de nuestro organismo, es una respuesta exagerada que es la que conlleva muchas veces a lo que se conoce como tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es lo que podría llevarnos a un shock, a un distrés respiratorio severo, a una falla cardíaca. Ahora, estas son las definiciones, ¿no? Existen los no severos, los severos y los críticos. Los no severos son los que no presentan las características que vamos a mencionar a continuación. Los severos son los que presentan una saturación menor de 90 al aire ambiental, respiración, una frecuencia ventilatoria de más de 30 en adultos, ¿no? Y bueno, si es niños, respecto a sus rangos. Y que presentan signos de distrés respiratorio severo, ¿no? Por ejemplo, la disnea, el reposo, ya nos está hablando de un grado de severidad. Y casos críticos cuando se requiera un soporte vital, cuando haya distrés respiratorio severo, cuando haya sepsis, cuando haya shock séptico, ¿no? Entonces, estos son grupos que tenemos que reconocer. Estos, los grupos severos y críticos que habíamos mencionado, que representan el 5%, son parte importante de el manejo hospitalario, ¿no? Aquí es donde tenemos que evaluar las complicaciones y las secuelas. Lo que es la prevención, se sigue ponderando el uso de mascarillas, el distanciamiento social, evitar los lugares concurridos y ponerse la vacuna cuando esté habilitada, no la vacuna que esté habilitada. Hay ciertas fuentes que confirman las medidas que se van tomando, por ejemplo, ese estudio de la revista JAMA, en la cual se nos muestran estos datos. Aquí tenemos los niveles de filtración de distintos equipos, mascarillas que se utilizan en el entorno hospitalario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la 3M, la mascarilla N95, que como nosotros sabemos, escaseó al inicio de la pandemia, ¿no? Y que aún, incluso ahora, su precio se ha incrementado por el incremento de la demanda, pero que es la que nos ofrece una mejor filtración del entorno, ¿no? Vemos que la filtración es bastante buena, ¿no? Es del 98.5%. En lo que respecta a la mascarilla quirúrgica, que tiene cintillos para la colocación atrás de la cabeza, vemos que la filtración es menor, pero aún es importante y podría ser utilizada, por ejemplo, en entornos donde no haya alta carga viral, porque registra 71.5% de filtración. Ahora, veamos aproximado, ¿no? Veamos también aquí algo importante, ¿no? Que estas cintillas podrían las personas colocarlas de distintas maneras, ¿no? Entonces va a depender de eso también, de cómo la persona se lo coloque. Y esas mascarillas que son más fáciles de colocarse, quizás, que son las que se colocan detrás de la oreja, son las que presentan menor filtración, ¿no? Menor eficacia en la filtración. Vemos que aquí, en este primer estudio que realizaron, fue 38.1% el resultado del nivel de filtración que tiene, ¿no? Entonces, esta estaría la mascarilla quirúrgica con cintas para colocar detrás de la cabeza, tendría mejor eficacia, eficiencia respecto a la mascarilla que se coloca las cintillas detrás del pabellón auricular, ¿no?
Entonces eso era algo que se tenía que tener en cuenta para la decisión de qué material tenía que ir a cada trabajador respecto a la actividad que realizaba. La revista JAMA también volvió a presentar un estudio, una continuación del estudio que les presenté, ya con modificaciones que se le daba a estas mascarillas, ¿no? Acá, por ejemplo, se volvió a estudiar la mascarilla quirúrgica con cintillos atrás de la oreja, atrás del pabellón auricular, y se encontró igual que la eficacia era 38% aproximadamente. Pero se vio que había un incremento de la filtración cuando se hacía una modificación aquí, que era la colocación de un nudo en el lado lateral de la mascarilla, ¿no? Acá vemos ese nudo que hace un cierre, hace que ya la persona no esté expuesta, no haya como una abertura acá, y bueno, le genera más protección. Sin embargo, recordemos que estas mascarillas quirúrgicas no han sido creadas para proteger a la persona que las porta de los contaminantes externos, sino para evitar que contamine, ¿no? Entonces, aquí estas modificaciones son significativas para aumentar su eficacia, si es que lo que nosotros buscamos es protegernos. Pero como está la situación, como es tan complicado el número de casos, sí se está recomendando ahora aumentar la eficacia de esto con la utilización de una mascarilla de tela, ¿no? Como ven aquí ustedes, el uso de una mascarilla de tela encima de la otra mascarilla aumenta la eficacia de manera bastante efectiva, ¿no? Digamos a niveles bastante deseados, y es lo ideal en un entorno comunitario como el nuestro, ¿no? Aquí vemos, nos indica la CDC que la combinación de estas dos mascarillas incluso puede llegar a aumentar la eficacia en un 95%. Y bueno, alternativa a este uso está ya en los equipos, ¿no? Que sí están recomendados para lugares donde hay pacientes que tienen alta producción de aerosoles. Por ejemplo, la mascarilla N95-3M o equivalentes en filtración como la mascarilla KN95, ¿no? Pero aquí tendríamos NK95. Aquí tendríamos que tener en cuenta que, bueno, va a depender mucho también del modo de utilización, ¿no? Hay que utilizar bien estas mascarillas para que sean eficaces, y hay que conservarlas bien en el caso de reuso, ¿no? Por ejemplo, no dañar las capas de filtración, si estoy en un entorno hospitalario, esta superficie va a estar contaminada, entonces tengo que evitar el contacto de esta superficie con mi rostro, entonces se tienen que manejar de una forma adecuada, ¿no? Todo eso está registrado incluso en normas técnicas que deberíamos de cumplir, como la 456. Aquí ya, acorde con lo que sea, con la evidencia científica, ya se recomienda el uso de doble mascarilla, ¿no? Quizás muy tardíamente, pero bueno, por lo menos se ha recomendado y ya es obligatorio, especialmente en lugares cerrados, ¿no? Porque en lugares cerrados es donde se podría dar la concentración de estos aerosoles, ¿no? O en lugares muy concurridos como los mercados. Ese es el contador de vacunados, es de la plataforma digital única del Estado peruano. Acá ustedes pueden ver las actualizaciones día a día, ¿no? Esa es una actualización al 8 de mayo, pero ustedes pueden buscar las actualizaciones de acuerdo con lo que ustedes están buscando, quieren actualizarse, ¿no? Ahorita ya estamos en 1.600.000, creo, si no me equivoco, que han recibido la primera dosis, y bueno, se espera que así se continúe, ¿no? Esas son las características de las vacunas. Aquí tenemos distintas vacunas. Recordemos que las vacunas que están disponibles en nuestro país es la Pfizer, la Sinopharm. La diferencia, bueno, hay bastantes diferencias, pero una de las principales es la eficacia. La eficacia, la Organización Mundial de la Salud ya recomienda el uso de Sinopharm, y menciona que la eficacia es aproximadamente del 78.1%, que es bastante buena, ¿no? Y bastante eficaz. Sin embargo, la Pfizer tiene una eficacia mayor del 95%. En conclusión, las vacunas van a ayudar al control de esta pandemia, pero tienen que ser aplicadas lo antes posible, ¿no? Ha habido ciertos retrasos con la llegada de los nuevos lotes, pero eso afortunadamente se está solucionando. Colóquense la vacuna cuando esté disponible para ustedes, sea Sinopharm, sea Pfizer.
o sea cualquiera que esté recomendada por la Organización Mundial de la Salud o que esté en estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud, que son básicamente todas las con las que tenemos convenios, ¿no? No hay ninguna vacuna que esté siendo traída al Perú y que no haya sido avalada de alguna manera por la Organización Mundial de la Salud. La guía técnica, esta es una guía técnica que siempre se las presento porque hay que recordar que no solamente está el aspecto físico que ha afectado con esta pandemia, ¿no? Sino también el aspecto psicológico. Entonces, esta área psicológica puede ser abordada por especialistas y, bueno, es responsabilidad de todos en realidad, ¿no? Aquí les dejo esta guía técnica si quieren profundizar más. Ahora veamos el manejo, ¿no? Algo que siempre recomiendo es que si hay atención hospitalaria, domiciliaria, se utiliza esta hoja de monitoreo. Recordemos que el 95% de los casos no va a requerir mayor utilización de recursos, ¿no? Porque son casos leves, moderados o asintomáticos. Entonces, una hoja de monitoreo como esta es suficiente para poder estar alerta ante los signos de alarma que podrían surgir y que nos podrían estar indicando una proximidad ya a las complicaciones. Aquí están registrados la saturación de oxígeno para la detección de una posible hipoxemia cada 12 horas, como pueden ver aquí, durante 15 días. Esto es bastante importante. Asimismo, antes del registro de la saturación de oxígeno, es importante que se registren los posibles grupos de riesgo a los cuales pueda pertenecer esta persona, ¿no? Si tiene alguna comorbilidad o quizás es adulto mayor, forman parte de grupos de riesgo, ¿no? Entonces aquí incluso se puede mencionar otros que no estén registrados aquí. El registro de la temperatura también es importante. Recordemos que uno de los signos de alarma es fiebre mayor a 40 que no cede con paracetamol por 3 días, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poder notar fácilmente, voy a tener un registro ordenado y voy a poder darme cuenta cuando es que hay un signo de alarma en mí y ya tengo que acudir a un centro hospitalario. Ahora, aquí hay distintos síntomas que podrían presentarse, ¿no? Y acá puedo registrarlo y puedo registrar no solamente su aparición, sino también puedo registrar su intensidad, ¿no? Porque no lo registraría con un check o con una aspa, ¿no? O simplemente con un check, sino lo registraría con números. Si es que es muy leve, sería 1, siendo 1 el más leve, y 10 lo registraría si es muy fuerte, siendo 10 el más fuerte, ¿no? Entonces, si tengo una molestia intermedia, sería 5, y así puedo ir graduando, ¿no? Entonces, puedo ver también la evolución de la intensidad del síntoma. Ahora, los signos de alarma son algo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta, ¿no? Lo primero es que la saturación de oxígeno, si está por debajo de 93 a nivel del mar, tengo que buscar alguna ayuda, ¿no? Porque ya estaría presentándose un acercamiento a la hipoxia. Entonces, tener en cuenta eso, también tener en cuenta que no solamente hay casos a nivel del mar, ¿no? También hay casos que ocurren en alturas, casos en otros lugares, ¿no? Entonces ahí se tienen que manejar los niveles de acuerdo a la altitud en la cual se encuentre. La dificultad para respirar en el reposo es un signo de alarma, la fiebre persistente de 40 o más que no cede con paracetamol por 3 días, alguna alteración del sensorio, sea confusión, desorientación, somnolencia o incapacidad para despertar también es un signo de alarma. Y bueno, pues si se presentan estos signos de alarma, se debe acudir a un establecimiento de salud. Entonces es una hoja de monitoreo alternativa que acá se las dejo. Y bueno, respecto a la terapéutica que recomienda la Organización Mundial de la Salud para COVID-19, salió una guía recientemente, el 31 de marzo del 2021, de este año, hace poco nada más, donde se analizaron distintos fármacos que han sido utilizados para tratamiento específico de la COVID-19. Ahora, no hay ningún medicamento que haya afectado el curso de forma evidenciada, ¿no? Entonces, tanto los fármacos que se mencionaron durante la pandemia, como la ivermectina, la citromicina, entre otros, incluso más con mayor alerta por parte del personal de salud, como eh, la vitamina C, el dióxido de cloro,
han sido aquí presentados, han sido evaluados y han sido evidenciados o se han dado las recomendaciones al respecto, ¿no? Y básicamente no se ha recomendado ningún fármaco para COVID leve o COVID moderado, ¿no? Básicamente el manejo de estas enfermedades es el monitoreo y podría ser un tratamiento sintomático, ¿no? Pero no específico, ¿no? Entonces eso hay que recordar, hay que tener en cuenta. La única terapéutica que ha sido recomendada es la que les voy a presentar aquí, pero es solamente para pacientes severos o críticos, porque para pacientes no críticos, este mismo medicamento ocasiona una mayor complicación. Entonces, ¿qué medicamento es? Es la dexametasona, ¿no? Entonces, como ahorita estamos en la exposición, en la charla que compete el COVID severo, crítico, las complicaciones ya, básicamente en esas unidades de cuidados intensivos, en pacientes entubados, cuando hay evidencia de tormenta de citoquinas, se recomienda el uso de dexametasona, ¿no? Para casos severos. ¿Y cómo se da esa dexametasona? Se da a razón de 6 miligramos por 10 días, y siempre en supervisión, ¿no? Porque podría tratarse, por ejemplo, de un paciente diabético que requiera la evaluación constante de los niveles de glicemia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. También se pueden utilizar sus equivalentes en caso de que no se tenga dexametasona a la mano, se podría utilizar hidrocortisona, metilprednisolona o prednisona en las dosis equivalentes a las que se menciona, ¿no? A la dexametasona de 6 miligramos diariamente por 3. Un minuto, por favor, un segundo. Bien, eso es lo que le mencionaba. Eh, para las personas que presentan COVID no severo, no se recomienda el uso de dexametasona, ¿no? Porque podría llevarlos a mayores complicaciones. Entonces ahí tener bastante cuidado. Esto es lo que ya les mencioné de la tormenta de citoquinas. Y aquí están ya las definiciones de algunas complicaciones que pueden registrarse. Aquí vamos a hablar un poquito más. Primero vamos a distinguir entre dos grupos. Ya lo habíamos mencionado, pero aquí vamos a hacer hincapié en algunos puntos, ¿no? Tanto en la forma grave o severa como en la forma crítica. La forma grave es aquella que presenta signos clínicos de neumonía, referidos a fiebre, tos, disnea y respiración acelerada. ¿Qué es disnea? Disnea es la sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene esa sensación de falta de aire, especialmente al reposo, ya es un signo clínico de neumonía. Entonces, cuando las personas tienen esos signos de neumonía y frecuencia respiratoria mayor de 30 ventilaciones por minuto en adultos, o presenta esfuerzo respiratorio considerable, se visualiza, por ejemplo, el uso de músculos accesorios como los intercostales, como hay retracción external, vemos otros músculos, que vemos el movimiento de estos músculos respiratorios. De esa forma podemos darnos cuenta que hay un esfuerzo respiratorio, ¿no? Básicamente, nuestro cuerpo, nuestro organismo está tratando de compensar la dificultad respiratoria presente en el individuo, ¿no? Entonces, hace uso de otros órganos para acelerar la frecuencia respiratoria y tratar de compensar en un primer momento. Nosotros sabemos que, bueno, esto ya es un aviso de que se está llegando a un estado grave, ¿no? O que ya están en un estado grave. Entonces, a esos puntos hay que tener atención, ¿no? Especialmente cuando se haga el monitoreo, porque esto puede conllevar a complicaciones severas. También cuando la saturación de oxígeno de la hemoglobina durante la respiración de aire atmosférico sea menor de 90. Ya lo habíamos indicado, cuando se tome la saturación y esté en menor de 93, ya es un signo de alarma para acudir a un centro de salud. Pero cuando ya está en menos de 90, ya se está hablando de una forma grave. Nosotros sabemos que la saturación de oxígeno, el oxígeno es transportado por la hemoglobina traslada el oxígeno a diferentes zonas de nuestro cuerpo, especialmente a las regiones distales o a órganos donde la oxigenación es bastante importante. Bueno, en realidad la oxigenación es importante para todos los órganos, pero hay órganos vitales que van a requerir mayor cantidad de oxigenación,
por ejemplo, el cerebro, los riñones, el corazón, el hígado. Hay órganos que ante la ausencia de una correcta oxigenación comienzan a presentar signos de forma inicial, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, cuando comienza a perder, a sentir esta hipoxemia, esta desaturación, ya comienza a presentar alteraciones. Por eso uno de los signos de alarma es precisamente la alteración del sensorio, la somnolencia, cualquier alteración de la alerta de la persona nos podría estar indicando que hay una desoxigenación en el cerebro, que hay una desaturación y que el individuo está en peligro, ¿no? Y ya está en una forma severa. El estado crítico es cuando hay síndrome de distrés respiratorio agudo o hay insuficiencia respiratoria que ya requiere respiración asistida. Sepsis o hay shock séptico, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de estos casos. Recordemos que entre las múltiples complicaciones que pueden presentarse en la COVID-19, con la COVID-19, bueno, hay de distintos compromisos, ¿no? Por ejemplo, tenemos compromisos neurológicos, compromisos cardíacos, compromisos hepáticos, y acá les presento alguno de ellos, ¿no? Desórdenes neurológicos es una posible complicación. Hiperinflamación, como habíamos mencionado, también es una posible inflamación que, bueno, podría llevar a complicaciones severas. Distrés respiratorio del adulto es el más frecuente y, bueno, es lo que vemos, ¿no? Las personas que requieren ya la ventilación mecánica, estas camas en las unidades de cuidados intensivos. La disfunción cardíaca también es parte de lo que es las complicaciones, ¿no? Pueden haber aquí shock cardiogénicos, o también se pueden dar condiciones como la hipercoagulabilidad, ¿no? Y bueno, aquí ya se tienen que dar tratamientos específicos. También hay daño hepático que podría presentarse, y una complicación en niños que se está registrando con mayor énfasis es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Esa es una condición que va a ser descrita más adelante, así que ya ahí hablaremos un poquito más de eso. La complicación más frecuente, como les mencioné, es la insuficiencia respiratoria aguda, a veces con hipercapnia, por síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto se presenta en un 60% aproximadamente del total de casos. También tenemos el shock en aproximadamente el 30% de todos los casos, y disfunción miocárdica aproximadamente en el 20% de todos los casos, y daño renal agudo en el 10% de los casos. Como ustedes ven, la sumatoria de estos porcentajes no es el 100%, debido a que se puede presentar más de una complicación en un individuo, ¿no? Aquí hay que tener algunos parámetros para el manejo que se le tenga que dar a estas complicaciones, ¿no? Hemos visto que una de las complicaciones más frecuentes es el distrés respiratorio agudo severo del adulto, ¿no? Y bueno, parte del manejo tiene que ver con la oxigenación. ¿Qué se sabe acerca de la oxigenación? La Organización Mundial de la Salud sugiere ajustar el oxígeno a un objetivo de saturación de oxígeno periódico de mayor a 94, mayor o igual a 94. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando nosotros damos suplementación con oxígeno, cuando se le coloca a un paciente oxígeno, lo que se espera es que su saturación sea mayor de 94%, ¿no? Durante la reanimación inicial. Y más adelante podría mantenerse en un rango incluso tolerable, es mayor de 90, mayor o igual a 90. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no necesariamente tenemos que llegar al 100% para ver que el paciente va mejorando, ¿no? O ya está recibiendo un manejo apropiado. Porque el paciente puede estar en un riesgo de sobreoxigenación. Y especialmente en adultos mayores esto puede ser grave, porque los adultos mayores tienen algo que se conoce como los sensores respiratorios, ¿no? Entonces, estos sensores están regulados de forma distinta que los adultos. Una sobreoxigenación puede complicar más a un anciano que a un adulto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Para la mayoría de los pacientes se prefiere la fracción inspirada más baja posible, ¿no? Entonces, si el paciente tiene a 5 litros
está manejando rangos de 94 y a 10 litros maneja el 100%, es preferible 5 litros, quizás una fracción inspirada de 24 o 28, 32, es mejor que una de 50% si es que se mantiene en rangos superiores, en una reanimación inicial mayor de 94 y en una reanimación de mantenimiento, perdón, en una reanimación inicial mayor de 94 y en oxigenación de mantenimiento mayor de 90, ¿no? Entonces se prefiere la fracción inspirada de oxígeno más baja. Idealmente, indican aquí que se apunta a un rango esperado de 90 a 96%. Debe evitarse la hiperoxia, ¿no? Que es lo que les menciono, la sobreoxigenación. Pero esto va a depender mucho de las características que tenga el paciente. El paciente, por ejemplo, podría ser una gestante. Si es una gestante, evidentemente podría utilizarse, podría justificarse mayor oxigenación, ¿no? Porque la embarazada tiene que estar correctamente oxigenada para que no le falte oxígeno al bebé que lleva ella, ¿no? Al producto. Pero, por ejemplo, si estamos frente al caso de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no debería de justificarse rangos tan altos, ¿no? Incluso podrían recomendarse rangos menores, porque ellos tienen los sensores respiratorios funcionan diferente a una persona sana, ¿no? Entonces, ellos no tienen que exponerse a una sobreoxigenación. Entonces, esos cuidados hay que tener durante la elección de el manejo que se tenga que hacer. Ahora, ¿cómo se podría determinar si es que una persona necesita ya, aparte de la oxigenación, un dispositivo invasivo, ¿no? O procedimientos invasivos como la intubación endotraqueal? Bueno, hay escalas que nos ayudan a determinar esto, ¿no? Por ejemplo, está la escala de Brescia, que es una escala que se presentó en Italia, la realizaron en Italia, y se presentó para determinar respecto a la enfermedad respiratoria ocasionada por el COVID, y siguiendo algunos criterios, quiénes deberían de ir, quiénes deberían de entubarse, o qué personas no deberían de entubarse todavía y debería de darles otros soportes, ¿no? Aquí les dejo esa escala para que la revisen si es que les interesa. Es bastante interesante. Pero bien, la intubación ya es para casos donde el soporte ventilatorio no está dando una adecuada resolución. Y bueno, se utiliza este equipo que es el tubo de endotraqueal, ¿no? Aquí vamos a encontrar distintas partes que es importante definir para que nosotros podamos entender la técnica. Aquí tenemos la punta, aquí tenemos el neumo. El neumo se insufla y permite la fijación. Tenemos el canal accesorio, tenemos el cuerpo, tenemos la conexión, tenemos el balón de control, ¿no? Entonces esas partes van a ser importantes. Al neumo también se le conoce como CAF, por si acaso. Aquí tenemos la predicción de la vía aérea difícil. Aquí tenemos, nosotros antes de realizar la intubación debemos de evaluar frente a qué paciente estamos, ¿no? Hay pacientes que van a requerir mayor experiencia que otros, o que van a requerir mayor esfuerzo que otros. Aquí está la evaluación de Mayampati. Es una buena una buena escala que nosotros podríamos tener en cuenta para poder determinar qué tan complicada podría ser la intubación, ¿no? Eso tiene que realizarse en tiempo corto porque probablemente la intubación sea necesaria para el soporte de la persona, el soporte vital. Entonces, analicemos un poquito esto y veamos qué características tenemos aquí, ¿no? Lo primero es que vamos a evaluar este grado 1, ¿no? Aquí vemos la apertura directa de la boca, y a la apertura directa se puede observar el paladar blando, el paladar duro, evidentemente, las fauces, la úvula y los pilares, ¿no? Vemos los pilares incluso acá, está todo completo, la úvula completa. Entonces, en esa persona se menciona que va a ser más fácil la intubación, ¿no? Incluso podríamos examinar la vía aérea mirando con el laringoscopio y podríamos ver toda la glotis. Ahora,
En el grado 2 se abre, hay apertura bucal, y acá solamente vemos el paladar blando, las fauces y la úvula. Los pilares, como ustedes pueden ver aquí, ya no están evidentes. Entonces aquí habría una mayor dificultad. En el caso 3, observamos el paladar blando y la base de la úvula, pero ya no vemos la úvula completa, ¿verdad? Entonces, ese sería un grado 3 y habría mayor dificultad que el grado 2. Si nosotros usáramos el laringoscopio, aquí veríamos solamente la punta del epiglotis, ya no veríamos la glotis completa como en el anterior. Y en el grado 4 hay apertura oral, pero como observamos, solamente vemos el paladar duro, ya ni siquiera vemos el paladar blando, ni siquiera hay atisbos de la úvula. Entonces, este probablemente sea una intubación muy complicada, ¿no? Entonces, eso es bueno para que nosotros vayamos viendo cómo podría ser la intubación y tener medidas de soporte alternos, ¿no? De repente incluso ya ha habido más de una intubación, un intento de intubación fallido, entonces eso también nos va a condicionar a una mayor probabilidad de fracaso, que bueno, en realidad se tiene que evitar, ¿no? Es por eso que hay ciertas condiciones, por ejemplo, que la persona que realiza la intubación sea la persona con mayor experiencia. También se indica que se tiene que hacer en el menor tiempo posible y tomando en cuenta todas las medidas de posibles complicaciones que puedan presentarse. Ahora bien, aquí tenemos los insumos que se utilizan o los equipos biomédicos que se utilizan durante una intubación. Esto en base a una guía técnica de procedimientos de atención prehospitalaria de la Dirección de Atención Móvil de Urgencias, publicada en 2020. Aquí tenemos que se va a requerir el laringoscopio con palas curvas o rectas para adultos y niños, máquina de aspiración, tubos endotraqueales para niños y adultos de diversos tamaños. Es muy importante aquí también tener un énfasis en lo que es la adecuación al individuo que va a ser sometido al procedimiento, ¿no? Muchas veces no se cuenta con el material disponible de acuerdo al tamaño del paciente, pero eso es indispensable. La guía maleable para el tubo endotraqueal también que vaya de acuerdo con el tubo endotraqueal, ¿no? La jeringa de 10 mililitros, el lubricante hidrosoluble, la pinza McGill, las sondas estériles para la aspiración, la cánula orofaringea de distintos tamaños, el dispositivo bolsa, válvula, máscara de tamaño y tipo adecuado, el suministro de oxígeno, el sistema para fijación de tubo y los guantes estériles. Básicamente el procedimiento está eficientemente descrito acá. Primero, informar al paciente, a las personas que acompañen al paciente el procedimiento que se va a realizar. Se realiza la asepsia de las manos mediante lavado, o bueno, en caso de una emergencia donde ya sea indispensable realizarlo de la forma más rápida posible, el uso de alcohol gel podría estar indicado. Aplicar nosotros las medidas de protección universal, que bueno, en ese contexto tendríamos que proteger nuestras mucosas, básicamente, ¿no? Como mínimo, utilizar la mascarilla con alta filtración y los lentes de protección, ¿no? O una careta. Tenemos que tener en cuenta que el material de protección tiene que ser el adecuado, porque ese es un procedimiento con alta producción de aerosoles. También se tiene que preparar el material que vaya a ser colocado en el paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a su sexo, si es mujer o hombre, a su tamaño, a su edad, a su contextura, de acuerdo a todo, se tiene que utilizar el equipo ad hoc para el paciente. Algo importante es la alineación de los tres ejes, ¿no? Aquí vemos los tres ejes, el eje oral, el eje faringio y el eje laringio, en una persona que esté en una posición de cúbito, ¿no? De cúbito dorsal. Esa persona se le tiene que generar un movimiento, la mandíbula se adelanta y la base de la cabeza se acerca más al cuerpo para que estos tres ejes estén alineados, ¿no? Entonces el tubo puede ingresar con mayor facilidad. Se va a indicar también estabilizar, como se dice aquí, la nuca, pero se tiene que tener cuidado de que no hay una lesión cervical. Bueno, en esta estabilización de la cabeza está la alineación de los tres ejes. Se tiene que utilizar una bolsa mascarilla con concentración de oxígeno y preoxigenar al paciente, ¿no? Se preoxigena de forma recomendada. Después de la preoxigenación se coge el laringoscopio con la mano no dominante y el tubo endotraqueal con la mano dominante.
¿no? Con la jeringa conectada a la válvula CAF con la derecha. Se introduce la pala del laringoscopio por la comisura derecha de la boca y se avanza hasta la base de la lengua. Se coloca la punta de la pala, si es curva en la vallécula, si es recta por encima del epiglotis, y se levanta el laringoscopio en ángulo de 45 grados hacia los pies del paciente y se visualizan las cuerdas vocales. Se inserta el tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales del paciente a la profundidad deseada, ¿no? Y bueno, esto está de acuerdo al tamaño del tubo también. Después se retira el laringoscopio mientras se sujeta el tubo endotraqueal, evitando que se salga de su posición. Si se ha utilizado la guía flexible, se va a retirar. Se insufla el CAF con suficiente aire de aproximadamente 8 a 10 mililitros para completar el sellado entre la tráquea del paciente, ¿no? Entonces esto va a servir como una sujeción que va a impedir el desplazamiento del tubo endotraqueal. Pero asimismo tiene que haber fijaciones externas también. Se conecta el dispositivo ya correctamente colocado con la bolsa mascarilla al extremo distal del tubo endotraqueal. Se comprueban los ruidos respiratorios bilaterales y la ausencia de los sonidos aéreos sobre el epigastrio. Además, se coloca la expansión, se verifica la expansión torácica simétrica, ¿no? Entonces se tiene que ver que el tórax se expanda correctamente, que los sonidos respiratorios sean correctos, que no haya sonidos sobre el epigastrio que indique que podría estar quizás en el sistema digestivo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado aquí con la verificación. Una vez confirmada la posición, se reanuda la ventilación para poder oxigenar correctamente al paciente. Se desechan los residuos generados según corresponda. Recordemos que el manejo de residuos es muy importante, especialmente en el control de infecciones. Cuando estamos en una pandemia ocasionada por una infección, entonces el manejo de residuos tiene que ser bastante controlado. Realice la asepsia de las manos mediante lavado de manos y bueno, se registra el procedimiento, ¿no? Eso es parte de todo lo que se tiene que hacer. Ahora, el manejo del laringoscopio, como les mencioné, básicamente es con la mano no dominante el laringoscopio y con la mano dominante el tubo endotraqueal. Pero hay que tener aquí bastante cuidado porque, bueno, las técnicas podrían ser distintas. Eso no es obligatorio, ¿no? Y la intubación tiene que darse en una secuencia rápida. Se indica que una planeación o preparación tiene que durar máximo 10 minutos, una preoxigenación 3 minutos, la premedicación a los 2 minutos de la preoxigenación y se da en 5 minutos toda esta fase de preinducción. Ahora ya va a haber la fase de el apnea, que es la fase donde ya se va a colocar el tubo endotraqueal, que básicamente se tiene que dar como máximo en 1 minuto, ¿no? Entonces esa es la secuencia rápida de intubación, que es ideal para que el paciente no sufra complicaciones. Aquí les voy a proyectar un video que me parece importante proyectarles porque es parte del manejo de las complicaciones, en el cual ustedes van a poder visualizar cómo se realiza una intubación en este contexto, ¿no? de pandemia. Entonces, permítanme un momento, ahorita lo proyecto. Un momento. Este es un video que fue presentado también en una capacitación que dio el Ministerio de Salud. Entonces lo pueden tomar como referencia también. Es un video que está disponible en YouTube, así que el link lo tienen ahí en el material que le voy a entregar a los organizadores del curso. A pesar de no haber sido un video elaborado por el Ministerio de Salud, ha sido presentado. La Clínica Universidad de La Sabana, el Servicio de Urgencias, el Servicio de Internación y UCIs y el Departamento Quirúrgico entregan esta ayuda educativa que estandariza la técnica de secuencia de inducción rápida con preoxigenación a través de la caja acrílica modificada para el abordaje de la vía aérea con un laringoscopio convencional. Es de vital importancia que dicho procedimiento sea realizado por personal con alto entrenamiento en el manejo de la vía aérea y siempre acompañado por un colaborador que estará atento a la manipulación externa de equipos, al igual que el personal destinado para la administración de medicamentos. Todos ellos
deben estar debidamente vestidos con los elementos de protección personal. Nótese que la recomendación básica es tener todos los elementos necesarios para el abordaje de la vía aérea contenidos dentro del dispositivo de acrílico, y el reto del operador es mantener sus manos dentro del área hasta el retiro de la cámara. Esa es una alternativa que se presenta. Miren, ustedes también observen el equipo de protección personal que está utilizando el personal que está realizando el procedimiento, ¿no? Están correctamente protegidos, como les indico, es un procedimiento que produce bastante aerosoles, entonces estas cámaras van a reducir la expansión, especialmente en unidades donde los pacientes se encuentren en un mismo ambiente, ¿no? También no solamente para proteger al personal, sino también a los pacientes que puedan estar en zonas adyacentes. De esta manera disminuimos claramente los riesgos de aspersión y de contaminación. El tubo traqueal, la máscara facial, el filtro, la sonda de succión, los dispositivos de fijación y de protección ocular se van desplegando a medida que se realiza el procedimiento. Posterior a la colocación del filtro, la insuflación del neumotaponador, el posicionamiento del circuito respiratorio, la verificación primaria adicional con expansión y la verificación secundaria con capnografía, realizamos la correspondiente fijación del tubo y la protección ocular. Posicionamos la cabeza del paciente y de manera organizada procedemos a depositar en una bolsa debidamente marcada todos los elementos que hemos utilizado. La máscara facial, la sonda de succión, todos los dispositivos incluyendo el laringoscopio y también los guantes de manejo externos que hemos utilizado para la realización del procedimiento deben ir contenidos en esta bolsa que le entregamos al colaborador. Finalmente, trasladamos la caja de acrílico para su correspondiente desinfección. En caso de que el campo quirúrgico lo requiera o de lo contrario, puede permanecer durante el transoperatorio hasta el proceso de extubación si las condiciones del paciente lo permiten. Perfecto, en ese video hemos podido ver un poco de lo que es el manejo. Permítanme compartir de nuevo la diapositiva. Un momento, por favor. Ya. Continuemos entonces con otra parte del manejo. Bueno, parte del manejo es la pronación, ¿no? En algunas unidades de cuidados intensivos se han realizado estos procedimientos. Pero ¿qué nos dice la evidencia, ¿no? Acerca de esa pronación? Nos dice que es factible y da como resultado una mejor oxigenación en algunos pacientes con COVID-19, independientemente de si están recibiendo solo oxígeno suplementario o algún método más invasivo. No está claro si la pronación evita la intubación, acelera la recuperación o reduce la mortalidad, pero de hecho sí ayuda. Entonces, básicamente es colocar al paciente de cúbito ventral con algunas características específicas, ¿no? Para ello, también les voy a colocar un video. Como esta es una charla online, a distancia, es bueno que se proyecten videos para que puedan captar también las partes prácticas, ¿no? Entonces, aquí les voy a compartir el video. Permítanme un momento, por favor. Bueno, equipo, vamos a hacer el plan de pronación de este paciente. Yo creo que por las condiciones de espacio, bajamos barandas, lo desplazamos con la sábana de movimiento hacia la izquierda, lo ponemos en decúbito lateral, cambiamos la monitoría hacia la región dorsal, luego lo dejamos caer, si es posible, en los rollos. Ponemos un rollo en la zona del pecho, otro rollo en la zona de la cadera, y tú te vas a encargar de poner el rollito para proteger la cara y de controlar que no se nos vaya a desplazar el tubo. Cada paso lo vamos a hacer a la cuenta de 3, ¿entendido? Entendido. ¿Qué podemos observar? Observamos que están trabajando en equipo, que están utilizando equipo de protección personal adecuado. También vemos que están preparados, cuentan con un líder que está capacitado
Y bueno, es básicamente lo que se espera en esos procedimientos. Equipo, vamos paso a paso. Bajamos las barandas. 1, 2, 3. Vamos a exponer el paciente antes de movilizarlo hacia la izquierda. Ahora vamos a desplazarlo hacia la izquierda. Van a aprovechar el momento del decúbito lateral para cambiar la monitoría. A la cuenta de 3 nuevamente. 1, 2, 3. Al borde. 1, 2, 3. Decúbito lateral. Cambiemos la monitoría. Ahora en este paso metemos los rollos y lo dejamos caer hacia la zona ventral. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora, no importa que quede un poquito torcido en cama. Paremos, vigilemos el tubo, la cabeza, liberemos los miembros. Ahora vamos a centrar el paciente. Levantémoslo un poco y acomodemos el rollo del tórax. Ahora vamos a levantar, a centrar la cadera. 1, 2, 3. Y finalmente, asegurémonos del posicionamiento de los brazos, recordando la posición de nadador. El brazo que es opuesto a la cara del paciente debe ir hacia arriba. Y el brazo que queda del mismo lado de la cara del paciente va hacia abajo. Ahora vamos a proteger la zona de la cabeza. Es fundamental que el tubo quede liberado, que no te presente ningún acodamiento, pues esto sería fatal, traer consecuencias adversas, y que la zona ocular no se vaya a ver afectada, que quede liberado tanto el ojo como la zona del tubo orotraqueal. Verificaremos que la terapia en realidad no nos esté dando efectos opuestos a los deseados, y hay que estar seguros que la parte ventral del abdomen está liberado y la cama debe tener una inclinación entre 15 y 30 grados para permitir que el diafragma caiga y favorecer mucho más la mecánica pulmonar. Bien, ahora sí regresamos a las diapositivas. En un momentito. Nos quedan pocos minutos para concluir la exposición. Vamos a avanzar. Recuerden que si tienen alguna duda pueden realizarla mediante el chat. Y bueno, dentro de las guías de cuidado para pacientes críticos, existen algoritmos que nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas rápidas, específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el algoritmo propuesto para el tratamiento para pacientes críticos con shock séptico, ¿no? Primero vamos a tener un paciente con criterios clínicos de shock séptico, sospecha o infección documentada, hipotensión arterial, típicamente menor de 90 la presión sistólica y la media menor de 65, evidencia de hipoperfusión tisular también. Entonces esas son básicamente características que van a definir el shock séptico, ¿no? A partir de eso hay una gestión inicial que es abordar la sospecha de la infección. Bueno, ahí vamos a hacer los cultivos, vamos a utilizar los protocolos para el uso de antibióticos, y vamos a considerar también la alternativa de imágenes diagnósticas y instituir el control de esta infección, ¿no? O sea, las medidas de protección de esta infección para que no se diseminen en otros pacientes. Y también se comienza la terapia de fluidos en bolo, se indica fluidos intravenosos 250 500 mililitros sobre 15 a 30 minutos, ¿no? Mantener el líquido si está lleno o sobrecargado, se indica. Evaluar la gravedad clínica también es importante. ¿Cómo se puede evaluar la gravedad clínica? Mediante lactato, por ejemplo. Nosotros sabemos que el lactato se produce en estas situaciones de hipoperfusiones. Obtener marcadores pronósticos de acuerdo a la disponibilidad también, bueno, aunque no siempre hay disponibilidad, pero en caso haya, utilizar marcadores, ¿no?
reevaluación clínica rápida cada 15 a 30 minutos, ¿no? E ir examinando si todavía está en shock o no, y de acuerdo a eso ir tomando decisiones terapéuticas, todo de acuerdo a estos protocolos que en realidad están, a estos algoritmos que en realidad van de acorde a los protocolos. De hecho, en las distintas instituciones donde se manejan complicaciones, se suelen poner esquemas donde, de acuerdo a los protocolos locales, hay adaptación eh, de estos algoritmos, ¿no? Este es un algoritmo que pertenece a la Guía para el Cuidado de Pacientes Adultos Críticos de COVID-19 en las Américas, la versión 2 de julio del 2020, publicada por la Organización Mundial de la Salud. Y para terminar el tema, hablemos un poquito de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños. Eso es un síndrome que se ha estado presentando en niños desde la aparición del primer caso de coronavirus hasta ahora, ¿no? Cada vez se registran más datos. Se ha registrado 8 casos, se publicó 8 casos que hubieron en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y si no me equivoco, 34 que hubieron en el Hospital Rebagliati, donde se mostraba que, bueno, este síndrome inflamatorio multisistémico estaba, tenía ciertas características, ¿no? Y estaba asociada a complicaciones en estos niños, ¿no? Si bien es cierto, los niños no son los que presentan en mayor parte las complicaciones, sí hay complicaciones que podrían presentar ellos y llegar incluso a unidades de cuidados intensivos. Entonces hay una definición de la Organización Mundial de la Salud y hay una organización de la CDC. Veamos la definición de la Organización Mundial de la Salud. Se indica que son menores de 19 años con más o 3 días de fiebre, marcadores inflamatorios elevados, evidencia de infección por SARS-CoV-2 y ninguna otra etiología microbiana, o sea, ninguna otra explicación, con afectación de al menos 2 sistemas, puede ser el dermatológico, puede ser el hemodinámico, el cardíaco, el hematológico, el digestivo, ¿no? Entonces, si hay 2 sistemas afectados, si hay infección por SARS-CoV-2 y no hay otra explicación para este estado, si hay marcadores inflamatorios y si la persona es menor de 19 años con más de 3 días de fiebre, ya estamos hablando de un caso inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Las manifestaciones dermatológicas pueden ser rash, conjuntivitis no exudativa, inflamación mucocutánea, hipotensión, shock, en lo que respecta a alteraciones hemodinámicas, en lo que respecta a alteraciones cardíacas, disfunción del miocardio, pericardio, valvular o coronario. A nivel hematológico puede haber una coagulopatía, a nivel digestivo, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y miren, aquí esas son imágenes que estuvieron en el reporte de los 8 casos que se registraron en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Aquí, ¿qué podemos observar? En la primera imagen vemos un rash, vemos la mucosa oral seca, vemos edema, vemos descamación de los pulpejos de los dedos, vemos también inyección conjuntival. Entonces, esas van a ser características que tengan estos niñitos, ¿no? Y bien, la CDC también ha comenzado un estudio respecto a estos síndromes multiinflamatorios en pacientes que han padecido de COVID, que han terminado lo que es COVID y a los pocos días, pocas semanas, presentan estos sistemas, estos síndromes multisistémicos inflamatorios, ¿no? También en adultos se está estudiando, en niños ya está registrado, hay una definición de lo que son casos, en adultos aún está en estudio. Y en lo que respecta a secuelas, vamos a ver que hay varias secuelas a considerar aquí, ¿no? Que evidentemente aún se están estudiando porque la pandemia tiene un poco más de un año y si bien es cierto, se ha estudiado bastante, aún no se podría determinar cuántas secuelas podrían quedar, ¿no? Porque ha pasado muy poco tiempo. Pero dentro de las secuelas que ya se han registrado están, por ejemplo, las de la vía aérea superior, ¿no? Por ejemplo, hay grados residuales de anosmia ageusia. Las personas se quedan sin poder oler o poder sentir mediante el gusto
por bastantes semanas posteriores al término de la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, perdón. Al término de la COVID-19 ya acabaron la enfermedad, pero aún siguen teniendo estos síntomas residuales, ¿no? Tos también les puede quedar de forma residual. También disnea al esfuerzo, y esto es bastante frecuente que las personas manifiesten que después de haber padecido de COVID-19 ya no tienen la misma capacidad que antes, ¿no? Antes podían hacer más actividades y no se cansaban. Cuando ya sufren esta enfermedad ya es más difícil. Tos también, secreción mucosa, dificultad para la inspiración profunda y dolor torácico. Son síntomas que pueden permanecer a pesar de que la enfermedad ya haya terminado. Muscular, debilidad generalizada, dolores erráticos. A nivel neurocognitivo puede haber falta de atención, pérdida de memoria, mala calidad del sueño, insomnio. A nivel psicológico puede haber ansiedad, depresión. A nivel digestivo, atragantamiento, cambio en el ritmo deposicional y sensación de plenitud. Y bueno, otros son pérdida de peso, ¿no? Esas son algunas complicaciones. Ahora, hay circuitos que se proponen para, para el control post-alta, ¿no? Del pulmón post-COVID. Hay personas que nosotros escuchamos tienen afectación del 50%, 35, 80, y superan la enfermedad. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Quedan igual o qué medidas habría que tomar, no? Si una persona ha tenido neumonía por COVID-19 severa con insuficiencia respiratoria, más radiografía anómala o requerimiento de oxígeno antes del alta, primero se tiene que evaluar si va a necesitar oxigenación continua domiciliaria, no al alto. Entonces, dependiendo de si se puede realizar esa oxigenación o si va a requerir altos flujos, ¿no? Se va a dar el alta, ¿no? Y se va a dar el manejo. También se tiene que mantener una fisioterapia respiratoria y remitir a circuitos post-COVID-19, ¿no? Donde se haga seguimiento telefónico de síntomas y radiografía en función de estos. Podrían ser otros exámenes de imágenes, de si hay persistencia de los síntomas, las secuelas, y otros test, ¿no? Que nos ayuden a determinar la capacidad pulmonar. También está otra escala, esta escala nos sirve para evaluar el estado funcional tras sufrir de la COVID-19, ¿no? Hay bastantes ahí ítems que se pueden considerar para ver si la persona queda con limitaciones funcionales, sin limitaciones funcionales, con limitaciones funcionales mínimas, con limitaciones funcionales leves, con limitaciones funcionales moderadas o limitaciones funcionales graves. Esta alternativa también se las dejo aquí. Y aquí está el esquema de actuación y seguimiento en la atención primaria de pacientes con COVID prolongado, ¿no? Son pacientes con síntomas persistentes tras 3 o más semanas, ¿no? Que básicamente lindan con lo que son complicaciones. Básicamente se tiene que dar un control médico y una referencia en caso de que haya alguna secuela específica. No, aquí hay más secuelas que se han registrado en otros estudios. Acá ya tenemos la de a nivel, en sistemas específicos, tenemos el sistema vascular y hematológico, el corazón, el nervioso. Se puede encontrar, por ejemplo, en lo que es vascular y hematológico, linfopenia, trombosis microvascular, enfermedad tromboembólica, dímero D elevado. Y aquí este cuadro, la ventaja de este cuadro es que propone una actuación frente a esta alteración. Y por ejemplo aquí es la vigilancia estrecha sobre la posible aparición de fenómenos tromboembólicos, ¿no? Mantenimiento de profilaxis. El corazón también podría presentar alteraciones como daño miocárdico, cardiomiopatía, biventricular, arritmias y bloqueos, prolongación del QT. Aquí lo que se tiene que hacer, o la actuación propuesta, es la atención a posibles signos de cardiopatía, realizar electrocardiogramas tras el alta, al mes y a los 2 meses, y si se va a pautar un medicamento que pueda alterar el QT también, no suspender los IECAS si los tomaba con anterioridad, ¿no? En el sistema nervioso también podrían presentarse alteraciones como mareos, mialgia, anosmia, ictus, convulsiones, meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré y niebla mental, ¿no? Acá lo que se tiene que hacer es valorar la aparición o persistencia de síntomas neurológicos, vigilar la aparición de complicaciones graves como el ictus, como el Guillain-Barré,
incluso semanas después del alta, vigilar la persistencia de la niebla mental, ¿no? Y así también para lo emocional, para lo endocrino, para lo renal y para lo musculoesquelético, ¿no? Ahí tienen tanto las alteraciones como la actuación. Y bien, eso es todo lo que les quise presentar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eso ha sido todo. Gracias.